Gracias a todos por permitirnos tener este momento de cercanía, ¿no? Que para nosotros es bastante importante el poder estar compartiendo estos momentos con vosotros. En mi caso voy a hablar de algo, pues, algo diferente, ¿no? A lo que normalmente estamos acostumbrados, ¿no? Cuando me hicieron la petición de dar esta pequeña charla de estos 20-25 minutos sobre un tema que tenía que ver con la condición para toda la vida en el autismo, yo quise enfocarlo desde otro punto de vista, desde aspectos casi metafísicos, ¿no? Más desde la filosofía y desde los aspectos sociales, que son muy importantes y que nos van a llevar a entender y a cambiar un poco el concepto, a cambiar la magnitud desde la que vamos a entender a las personas con un trastorno del espectro del autismo. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. A ver si llega. Bien. Cuando yo hablaba de autismo como condición o no para toda la vida. Y entonces yo me acordé de una serie de conversaciones que yo he tenido con algunas personas del Foro de Vida Independiente, aquí en España, que es gente que han trabajado muchísimo en los aspectos que tienen que ver con la dignidad de la persona. Y ahí entré un poco en el impacto de la ética global, ¿no? Cómo todo esto nos va a afectar a lo largo de la vida de una persona. Porque es algo que no solo desde el punto de vista clínico, sino que desde el punto de vista social, en el que vamos a hacer en estos minutitos una especie de repaso y intentar cambiar un poco la forma en cómo nosotros entendemos o debemos entender la forma de ver a las personas con autismo, porque a mí siempre me gusta mucho poner a la persona por delante. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. El autismo no es una tragedia, la tragedia es la ignorancia. Yo siempre digo que la ignorancia es una incapacidad intelectual severa de libre elección. ¿Por qué? Porque salir de la ignorancia es cuestión de voluntad y de deseo. Y en el caso del autismo nos enfrentamos todos los días, tanto desde el punto de vista de la familia como desde el punto de vista del profesional, contra la ignorancia social, que nos lleva a unas situaciones bastante complicadas. Vamos a la siguiente. Y yo digo reconociendo la ignorancia, ¿no? Y a mí me gusta mucho la frase de Ortega y Gasset, que decía, siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñes. Por esa especie de principio de lo que es válido hoy, quizá dentro de unos años no sea válido. O tengamos que volver a replanteárnoslo. Y en el tema del autismo, esto es así. Hay muchas cosas que tenemos que replantearnos, porque en estos últimos 8 o 10 años esto ha dado un cambio espectacular. Pero sin embargo, sigue habiendo muchísima gente que está un poco anclada en lo que se hablaba hace 8, 10, 12, 15 años y ahí se han quedado, no se han movido. Continuamos a la siguiente, por favor. La ética global. Yo me he ido un poco a Fritz Jarr, que en el año 27 acuña el término de la bioética. Aunque quizás fue Potter, este oncólogo, el que a raíz de un artículo que publicó en el año 70 y de un libro que publica en el año 71, nos marca un poco el nuevo paradigma de la comprensión, no de la ética en sí, sino de la bioética. ¿Y qué es la bioética? ¿No? Porque esto es aceptar una nueva magnitud, ¿no? Vamos a la siguiente. Dice que el concepto moderno de la bioética se define como la rama de la ética que se dedica a proveer los principios para la correcta conducta humana respecto a la vida, tanto de la vida humana como de la vida no humana, así como al ambiente en el que puedan darse condiciones aceptables para la vida. Esta descripción es bastante extensa y contiene muchos detalles que podemos interpretar de muchas diferencias, con muchas visiones diferentes, ¿no? Y esto nos lleva al respeto a la dignidad, que es nuestra siguiente diapositiva, que es la vida digna. Y esto es algo que yo he dividido en siete grandes bloques. El bloque número uno, que es la aceptación del diagnóstico.
Bloque número 2, vamos a tomar decisiones. Bloque número 3, derechos y calidad de vida, que son siempre dos aspectos que van juntos. El proceso terapéutico y educativo, los cambios en la vida de la persona, modelos de adaptación evolutiva y, como último punto, la autodeterminación y sociedad. Vamos a ver el punto número 1. Aceptando el diagnóstico. Este es quizás el primer encuentro que tiene la familia con el diagnóstico, donde se inicia un proceso de duelo y un proceso de aceptación. Aquí hay algo muy importante que es, desde el punto de vista del profesional y desde el punto de vista de la familia, hay diferencias. Desde el punto de vista del profesional es el cómo se enfoca la devolución de ese diagnóstico. Y desde el punto de vista de la familia es cómo lo recibimos. ¿Cuál es el problema? Y es que cuando damos un diagnóstico a unos padres diciéndoles que su hijo tiene autismo, el shock emocional generalmente suele ser muy fuerte. Muy fuerte. Y eso los lleva a un proceso muy complejo que en algunos casos puede llegar a ser extremadamente largo o incluso inacabable. Y este tiempo de duelo y de aceptación de la realidad o de la diferencia en la que se van a encontrar tiene mucho que ver también con la calidad del acompañamiento con el que la familia se va a encontrar. Cuando la familia no tiene ningún tipo de acompañamiento, va a incurrir en situaciones muy complicadas, donde vamos a encontrar situaciones de gravedad extrema y donde vamos a ver cómo se magnifica lo terrible y se diluye lo bueno. Y tenemos ahí un aspecto importantísimo que es cómo vamos a conseguir equilibrar desde ambos bandos, desde ambos lados, tanto desde el lado de los profesionales como desde el lado de la familia, cómo vamos a conseguir hacer el balance correcto. ¿Para qué? Para que la familia pueda entender la diferencia, la diversidad de su hijo o de su hija. Porque realmente está ahí. No es un niño que entra dentro de esa cosa tan difícil de definir que es la normalidad, ¿no? Pero que es lo comúnmente establecido, aunque luego establecer cosas comunes es un poco complicado. Luego siempre digo que un diagnóstico no es un predictor de futuro, y esto tiene mucho que ver con la evaluación de las posibilidades a futuro del niño. No debemos de marcar ni hitos excesivos ni hitos por debajo de las capacidades reales. Y es que hay que tener en cuenta una cosa, que dificultades de aprendizaje no significa que exista una discapacidad intelectual. Cuando le repetimos 1001 vez a un niño lo mismo y no conseguimos que el niño aprenda nada, llegamos a la conclusión de que el niño no tiene ningún problema de aprendizaje, que los que tenemos somos nosotros, un problema en nuestra metodología de enseñanza. Y esto es básico, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el autismo. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué es la toma de decisiones? La toma de decisiones es algo complejo, porque tenemos que decidir qué, cómo, cuándo, para qué. Hay que tomar tantas decisiones. Generalmente cuando estamos en pleno proceso de shock, estamos como dentro de la tormenta, dentro del huracán, y alguien nos empieza a decir, pues tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Nos empiezan a dar un montón de palabras que no comprendemos, ¿no? Tiene mucho que ver con la devolución del diagnóstico. Y esa toma de decisiones es muy compleja. Y luego tenemos otro problema que son las premisas que son válidas y las que no lo son. Y aquí tenemos un problema gravísimo que es los 1001 mitos alrededor del autismo. La cantidad de barbaridades que uno puede llegar a escuchar a lo largo del día no tiene límite, ¿no? Esta mañana he escuchado yo las últimas. Entonces, estas premisas válidas y erróneas. Hay que tener cuidado con una cosa y es que estar muy informado no significa estar bien informado. Porque tenemos un hijo, no un autismo. Mientras, desde el punto de vista del conjunto social que rodea al niño, tanto familiar como profesional, solo veamos el autismo, no vamos a tomar en consideración adecuada las acciones que tenemos que llevar adelante. ¿Por qué? Porque la propia evaluación de nuestras decisiones es incorrecta porque se basa en premisas erróneas.
y no estamos midiendo de forma adecuada las consecuencias. En muchos casos, en el autismo, se trabaja sobre las consecuencias, pero no se resuelven los problemas. Y nos encontramos en que el proceso de la toma de decisiones se basa en premisas erróneas y en principios erróneos. Por eso digo que tenemos un cambio en el paradigma existencial, que es una frase un poco... ¿Y a qué me refiero con este cambio en el paradigma? Me refiero a que estamos ante una persona que presenta una diferencia, que no la hace mejor ni peor, la hace diferente, pero que nosotros vamos a trabajar para intentar resolver esos déficits en la medida de nuestras posibilidades, siempre con el concurso de un grupo importante de personas. No podemos lanzar solo la responsabilidad hacia uno de los dos lados. Esto es un trabajo en equipo. Vamos a la siguiente. Derechos y calidad de vida. Esto es algo complejo. Siempre, últimamente digo mucho, ojo con lo que pides, no sea que te lo concedan. Concienciación de educación que contempla la neurodiversidad. Porque lo que debe ser inclusivo es la sociedad. Y tenemos que tener mucho cuidado en cómo secuenciamos la exigencia de los derechos del niño. Muchas veces las familias, y esto es una crítica, y yo soy papá de un niño con autismo, las familias quieren que su niño vaya a un colegio regular porque en el momento que mi hijo va a un colegio regular significa que no está tan mal. Y es un aspecto puramente emocional. Y es puramente emocional porque tenemos un problema basado en las premisas erróneas. La familia no ha sido adecuadamente informada y no podemos criminalizar nunca a la familia. Este tipo de elecciones erróneas generalmente se producen por una información inadecuada. Y antes que el derecho a la educación, que es un derecho de todos los niños, tenemos que poner por delante su derecho a la salud. Y la salud incluye los aspectos emocionales del niño. Si por el hecho de poner a un niño en un colegio voy a vulnerar su derecho a la salud, porque lo voy a someter a un estrés emocional para el cual no está preparado, por mor de defender su derecho a la educación, estoy destrozando su derecho a la salud. Y ahí entramos en aspectos de quién defiende al niño, porque son aspectos muy complejos. Y esto nos lleva al aspecto de que los trastornos del espectro del autismo son una discapacidad de tipo social. Y la discapacidad solo existe cuando la compartes. Por ejemplo, yo uso gafas. Si yo me quito las gafas, soy incapaz de escribir nada porque no veo. Veo poquísimo. Por tanto, si yo tuviera que escribir algo y no tuviera gafas y tuviera que decirle a Alicia, por favor, escríbeme algo, yo estaría compartiendo con Alicia mi discapacidad, sea esta discapacidad temporal o permanente. Si yo me quedo sin gafas para siempre, pues nunca podré escribir nada porque no veo. Es decir, si yo debo de compartir mis carencias con alguien más, lo que estoy haciendo es poner en vista de todos mi discapacidad. Es lo mismo que cuando alguien que utiliza una silla de ruedas vive en un entorno que arquitectónicamente está totalmente adaptado. Eso significa que esa persona no necesita que nadie le ayude para nada. Por tanto, su discapacidad no es más que una forma diferente de desplazarse. Ya no es una discapacidad. En el autismo estamos exactamente en lo mismo. La discapacidad social de la persona con autismo se basa en esos problemas nucleares del autismo, que tenemos problemas para la comunicación, problemas para la interacción social, problemas en cuanto a nuestras estructuraciones de tiempo, etc. Y esto nos lleva a algo que yo desde el 2008 aproximadamente vengo hablando, que es la diferencia entre ser o tener, entre ser autista o tener autismo. Y es que cuando nos referimos a las personas como autistas, las estamos segregando.
estamos eliminando parte de su humanidad. Les estamos retirando derechos. Las estamos convirtiendo en menos. Y volvemos al concepto ya poco utilizado de minusvalía, ¿no? De que vale menos. Y vale menos por el mero hecho de que estamos utilizando una etiqueta diagnóstica, cuando el diagnóstico debe ser una herramienta más de la intervención y del trabajo de la persona con autismo. El diagnóstico no es definitorio, no lo convierte en un autista. Esto es como discriminar a alguien por su raza, condición, religión, sexo, me da igual. Tenemos que entender que la persona siempre viene por delante, porque en el momento en que decimos es un autista, el resto del conjunto social solo va a percibir los aspectos negativos que esto conlleva. Y automáticamente todo el mundo se acuerda de la película Rain Man, cuando curiosamente la vida de este señor, del Rain Man, de la película que interpretó Dustin Hoffman, está basada en un hecho verídico, en un señor llamado Kim Peek, que ya falleció, que curiosamente no tenía autismo. Y que las características de esta persona explicadas en esta película no tienen absolutamente nada que ver con otras personas con autismo. Y yo luego me voy a otro punto, que es felicidad versus existencia, que tiene que ver cuando antes Alicia nos hablaba al respecto de la severidad de los grados, ¿no? Que es importante la práctica clínica porque nos va a cambiar un poco la metodología de trabajo. Pero luego hay un aspecto que muchas familias a mí me vienen a preguntar cuántos grados hay en el autismo. Y yo siempre digo que hay dos: los que son felices y los que no lo son. Si cogemos a un chiquito con síndrome de Asperger, con un cociente intelectual de 150, que se quiere suicidar porque su vida es un infierno, y lo comparamos con otro chiquito que tiene autismo de grado severo y que tiene una vida feliz, plena, y que trabaja en un jardín y que es una persona tranquila y que es feliz, ¿cuál de los dos tiene un mayor nivel de gravedad? El chico con Asperger, con alta capacidad intelectual, que se quiere suicidar porque su vida es un infierno, o la persona con ese autismo severo, ese severo entre comillas, que es súper feliz. Porque esto es cómo la vida impacta en la persona. Y esto es muy importante para saber si vamos a entender de manera adecuada si la persona con autismo es o no es un ciudadano, porque si no es un ciudadano no tiene derechos. Y esto es un aspecto importantísimo. Por eso la persona es lo primero. Vamos a la siguiente. El proceso terapéutico y educativo. Lo voy a hacer algo más rápido porque vamos un poco apurados. Pero básicamente estamos hablando de la salud, de la educación y del bienestar social como el aspecto de la base de la pirámide, que a su vez tiene unos aspectos sociosanitarios y socioeducativos, que están ligados a su vez con un modelo escolar, una formación para la vida, un empleo y una vejez. ¿Qué sucede con los aspectos de salud, educación y bienestar social? Viene un poco en la línea de lo que hablábamos antes de la linearidad de los derechos. ¿Qué tipo de derechos van a prevalecer en el orden cronológico de exigencia de los derechos de esa persona? Porque eso es básico y fundamental. Yo puedo ponerme loco a exigir la escolarización de un niño, pero que a lo mejor este niño no tiene ningún tipo de habilidad personal, no tiene autonomía a la hora de ir solo al baño, no tiene ningún tipo de comunicación, no tiene ningún tipo de empatía social todavía, tiene unas conductas muy problemáticas. Entonces quizás debamos de estar enfrentando el modelo desde otro punto de vista para poder acabar en el aspecto básico y fundamental, que es: vamos a promover la inclusión social de esa persona. Y vamos a pasar por todos esos aspectos, desde el aspecto sanitario, el aspecto educativo, para que cuando finalmente lleguemos al modelo escolar estemos empezando a trabajar de forma real en una inclusión real. Yo muchas veces, en mi caso particular, yo decía: a mí me da igual si mi hijo tiene o no tiene amigos en el colegio, pero quiero que lo respeten. No quiero que sea una especie de bicho raro. Hoy en día tiene amigos, afortunadamente, en el colegio. ¿Por qué? Porque en el colegio vamos a formarlos para la vida. Que esa es debería, no sé si es, pero debería de ser uno de los principios. Vamos a la siguiente. Cambios en la vida de la persona. Tenemos nuestra infancia, adolescencia, juventud, vida adulta y vejez.
todo lo que hemos estado viendo durante estas 4 etapas previas realmente van a incidir de forma directa en todas las etapas de la vida de una persona con autismo o incluso sin autismo, en cómo hemos respetado todos los aspectos que tienen que ver con la calidad de vida de esta persona para que durante todo su recorrido vital pueda llegar a obtener en su edad adulta y en su vejez una dignidad y una calidad de vida, pero siempre desde el aspecto del constructo social. Vamos a la siguiente. Los modelos de adaptación evolutiva. Pienso, luego existo, ¿no? Me retrotraigo a esta frase, ¿no? Bien, pues si pienso y existo, por tanto, si existo, vamos a entender que soy un ciudadano. Y si soy un ciudadano, tengo derechos. Y si tengo derechos, pienso y existo, significa que puedo aprender. Y tenemos que eliminar ese concepto rancio, adocenado y caduco de que como son deficientes no pueden aprender, y como no pueden aprender, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Porque hoy sabemos de forma positiva que no solo pueden aprender, sino que pueden aprender mucho. Luego es importante que las herramientas que vamos a utilizar en la evolución vital de la persona sean herramientas que a su vez vayan evolucionando y adaptándose a las necesidades puntuales del niño o la persona adulta. No podemos seguir manteniendo el modelo de que el muchacho con 17 años lleva 17 años usando el mismo modelo educativo. ¿Por qué? Posiblemente por mucha severidad que pueda tener ese chico habrá evolucionado. Yo no sé si habrá evolucionado mucho, habrá evolucionado poco, pero debemos de respetar los aspectos evolutivos y adaptativos de todo aquello que tiene que ver con el proceso de educación y de crecimiento social, porque eso nos lleva a la comprensión social que va a tener la persona. Y esto es muy importante para diferenciar también los aspectos educativos entre el concepto de escuela prusiana o educación, porque no es lo mismo. La escuela prusiana estaba encaminada a el adoctrinamiento de ciudadanos, mientras que la educación se supone que debe prepararnos para la vida. Por eso me gusta mucho la frase de el poeta internacional: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y hacemos camino al andar en la última diapositiva. Vamos a la número 7, autodeterminación y sociedad. Y es que aquí nos encontramos con un aspecto que nunca se respeta, que es la autodeterminación de la persona. ¿Realmente estamos respetando los deseos de la persona con autismo? Porque como le hemos puesto la etiqueta por delante, nadie respeta sus derechos, nadie respeta sus decisiones. Y el niño o la persona tiene que hacer esto hoy porque es lo que toca hoy y punto. A lo mejor a esta persona no le apetece. Y me gusta mucho esta definición que dicen autismo o autismos, ¿no? Francesca Japé decía en el INFAR que cuando has conocido a una persona con autismo, has conocido a una persona con autismo. Nadie sabe cómo será la siguiente, ¿no? Entonces, quizás tengamos que hablar de autismos. Y esto nos tiene que llevar también a una comprensión de los nuevos conceptos de la inteligencia. ¿Cómo vamos a entender la inteligencia? Hasta hace muy poquito tiempo había unos modelos universales de medición intelectual que estaban bastante desfasados, ¿no? Y que nos hemos dado cuenta gracias a muchos estudiosos que nos han dicho que muchas de las personas con autismo que estaban catalogadas como personas con discapacidad intelectual no tenían discapacidad intelectual. Sencillamente sus modelos de procesamiento de la información eran diferentes. Pero en el punto de vista de hemos decidido nosotros que esta persona tiene discapacidad intelectual y le vamos a diseñar un modelo de vida que solo se basa en esa discapacidad intelectual que hemos decidido nosotros de forma unilateral, sin atender ni a los deseos ni a las posibilidades de esa persona. Que esto entra también dentro de la anteología de la ética destinada a la vida digna de la persona. Y esto es un gran paso que desde el constructo social debemos de trabajar, porque es la aceptación social de la diferencia. Vemos todos los días, solo tenemos que salir a la calle, y da igual que salgamos aquí en Valencia, o que salgan en Bucaramanga, o que salgan en Venezuela, o que salgan en Buenos Aires, o que salgan en donde sea, vamos a ver
que hay una no aceptación de la diferencia de las personas. Pues porque este es más oscuro, porque es que este es menos oscuro, porque es que este tiene unas ropas más pobres, porque es que tiene tremendo auto, porque este va en un auto que se cae a trozos, porque siempre estamos intentando clasificar para dar una especie de encaje social a cada uno de nosotros. Porque lo que hacemos es penalizar la diferencia. En este caso, lo que estamos consiguiendo con esta penalización es empobrecer a nuestra nación, a nuestra forma de pensamiento. Aquí hay un aspecto que es básico. A mí me gusta mucho recordar una frase de John Fitzgerald Kennedy que decía: la grandeza de una nación se mide en cómo trata a los más desfavorecidos. Y tristemente en el mundo hispano en el que nos encontramos, tanto desde este lado como desde el lado de América, este sistema de medición nos coloca a todos en un muy mal nivel. Nos coloca a todos en un muy mal nivel por la sencilla razón de que estamos castigando la diversidad en vez de utilizarla como una vía de enriquecimiento social. Muchas familias de niños con autismo dicen que sus hijos tienen derecho a estar en una escuela regular. Lo que no suelo oír casi nunca es cómo los papás y las mamás de los niños que no tienen esta diversidad, nunca les oigo decir: mi hijo también tiene derecho a conocer al niño con diversidad funcional, al niño con autismo, al niño con síndrome de Down, al niño con síndrome de Asperger, me da igual. El derecho es bidireccional. Si no estamos trabajando para que desde la propia escuela los niños en su conjunto, dentro de esa gran masa de niños con todo tipo de neurodiversidad, no puedan conocer y no puedan comprender la diferencia, no la van a aceptar. Y aquello que desconocemos nos produce miedo. Por tanto, la mejor forma de eliminar los miedos es dar ese conocimiento desde la infancia. Eso es lo que nos lleva a la sociedad inclusiva. Y esa sociedad inclusiva es la que nos generaría esa educación de tipo inclusivo. Y esto nos lleva a esa autodeterminación y al respeto a los deseos del individuo. Si no respetamos los deseos de la persona nunca podrá tomar decisiones. Y si no permitimos que la persona tome decisiones, vamos a crear un gran dependiente, los vamos a someter al mecanismo de vida carcelaria de cadena perpetua, donde la persona siempre va a estar dirigida qué tiene que hacer ahora, qué tiene que hacer después, le guste o no le guste. Y si no respetamos ni siquiera esa autodeterminación, esa capacidad de tomar sus propias decisiones, nos vamos a encontrar que lo que estamos generando es una sociedad donde la neurodiversidad se va a castigar más y más. Y empezamos por la neurodiversidad, pero luego vamos a continuar por otras cosas que no sean neurodiversidad y entraremos en aspectos de sociedades muy complejas. A mí me gustaría dejarles como reflexión final el poder plantearse la riqueza de la neurodiversidad dentro de una sociedad y qué le va a aportar a nuestros hijos. Y en la siguiente diapositiva, muchas gracias a todos, espero haber cumplido más o menos los tiempos y nos quedamos ya pendientes para el final, para las conclusiones, y ahora vamos a escuchar gustosamente a nuestro compañero Mario desde Aguascalientes.